Este es un intento más por tratar de hacerle entender a todos los que entran al canal que votar en las urnas o votar en un contenedor de basura es exactamente lo mismo, que el voto en México no sirve, que las elecciones son un fiasco. Y está publicado en Sin embargo MX un artículo que me pareció muy interesante. El título empieza con una pregunta. Dejó de tener sentido votar, es de Tomás Calvillo Una. Pónganle por favor atención a todos aquellos que por fe van a ir a votar, porque los argumentos me parece que son muy sólidos. La pregunta es pertinente a pesar del mensaje imperante de salir a votar, porque se dice que no hay otra opción en un régimen que se aferra a ignorar la emergencia nacional por la que atraviesa la República y que ha afectado a miles de familias mexicanas que sufren la violencia proveniente de la simbiosis entre crimen y política blindada por la corrupción y la impunidad. Desde Rigoberta Menchú hasta José Goldenberg, incluyendo al secretario de Gobernación y por supuesto a los partidos por distintas razones, buscan convencer a los ciudadanos para que ejerzan su derecho a votar. El voto se presenta con argumentos cuasi dogmáticos, convertido en algo inamovible y piedra angular de una democracia que naufraga no solo en México sino en el mundo ante la mutación de los estados nacionales y la revolución tecnológica, informática, digital y demás, que han roto el balance entre lo público y lo privado, entre los corporativos y los gobiernos y sus diversos intereses, entre las instituciones representativas y los ciudadanos. Hago un paréntesis para decirles que este solo párrafo es un argumento de tanto peso para no creerles más. Y el que le entendió, le entendió. Ante todos estos veloces cambios, la globalización económica y del crimen se entrelazan sumándose a las fuertes presiones que afectan las raíces mismas de los procesos civilizatorios. Las relaciones laborales, las estructuras sociales básicas, como el propio concepto de familia, los vínculos con el entorno y la pertenencia e identidad misma, son realidades que se resquebrajan y transforman y en donde la representación política y sus mecanismos de elaboración pretenden ser incuestionables en un periodo como el actual, que más que nunca requiere repensarla profundamente y retomar a sus fuentes constitutivas que están íntimamente ligadas a los conceptos de Estado, comunidad, ciudadanía, gobierno y territorio. El sistema electoral, como un apéndice de todo ello, aparece para sus actuales promotores como un ente mágico, que está más allá de las condiciones históricas que lo determinan. El votar se ha vuelto una expresión atemporal de la sociedad política, capaz de trascender cualquier condición, como las de una partidocracia que ha pactado de manera diversa con el crimen y que ha destruido las bases democráticas propias de un sistema de partidos mínimamente sano, o la de una población que en muchos lugares es amenazada por los militantes del terror que el Estado no puede confrontar porque está minado en sus ámbitos jurídicos, políticos y económicos. Miles de desaparecidos y muertos. La filtración de diversos cárteles en la estructura de los partidos, su complicidad con la impunidad y corrupción, parecen para los promotores del voto cosas secundarias, que solo se van a corregir yendo a las urnas y votando, aquí y allá, por los menos malos. Más papistas que el Papa. Nos advierten la desproporción, la gravedad del problema que vive el país. No se trata de reemplazar lo que no existe por una salida autoritaria, sino de replantear de raíz los fundamentos del sistema político, reestructurando las propias bases jurídicas y políticas de la nación. Se necesita sacudir a la clase política, unificar una fuerza ciudadana suficiente que desmonte el teatro criminal en que se han convertido los procesos electorales. Rescatar el sentido del voto implica hoy dar la espalda a las urnas. Que si gana el PRI, el PAN o el PRD o Morena en la Ciudad de México o el malo de la película comodín estratégico del poder en turno, el Partido Verde, nada de ello va a modificar en lo fundamental la degradación que vive el país. La clase política ha demostrado que está atrapada sin salida y los ciudadanos o liberan el sistema
o consolidarán la prisión social que la violencia edifica a través del dominio del narcopopulismo disperso a lo largo y ancho del territorio nacional. Sectores de las élites económicas y políticas del país pusieron en el mapa de la violencia de los cárteles a los ciudadanos, y los partidos políticos han sido un instrumento privilegiado para realizar esa macabra tarea. La irresponsabilidad ha sido toda, en ese sentido, del INE. Probablemente, sin proponérselo, se convierte en una coartada más de esa dinámica criminal revestida de pretensión democrática. Por lo mismo, las campañas y sus candidatos andan sobre arenas movedizas sin tener idea de dónde están parados. Y los que la tienen ya eligieron algunos de los ejércitos irregulares que azotan el país de manera intermitente. Que se vote o no, se ha vuelto irrelevante, sin despreciar los matices en aquellos lugares donde las condiciones son más extremas, donde el mejor de la película pudiera ser cualquiera según las condiciones locales. No se trata de una campaña para convencer, es en todo caso un llamado a la conciencia ciudadana y uno más de muchos que desde diversas regiones y voces se realiza, tal vez como una última llamada antes de que el país se desbarranque por las opciones violentas de todo tipo. Desde esta perspectiva, el votar pareciera convertirse exactamente en lo contrario de lo que pretenden que sea, es decir, en un acto que consolida los circuitos territoriales del crimen encarnado en la política. Después de lo sucedido en Iguala, los partidos políticos y el INE se mantuvieron impávidos y solo demostraron una parálisis cómplice que abona a lo que podemos advertir como un peculiar golpe de Estado hormiga por parte de corporativos criminales que toman las estructuras partidistas y los circuitos de las finanzas. Las elecciones son ahora un territorio de esa guerra intestina donde los ciudadanos cada vez más son solo carne de cañón y víctimas. Híjole, ¿qué les digo? A mí cuando menos me parece contundente son las ideas que en otras palabras, aunque con las mismas bases, hemos venido repitiendo en nuestros espacios. Y sí, para mí dejó de tener sentido votar cuando lo más importante en el país es que efectivamente, como dice este artículo, el país está viviendo a lo largo y ancho la peor de las tragedias. Votar es irrelevante, votar no va a salvar nada, la estructura está podrida y quienes están organizando la farsa electoral están dentro de esa estructura. Es un sinsentido salir a votar, es un verdadero sinsentido. Por favor, escuchen 2 o 3 veces el video, entiendan lo que se dice. Saludos.